el tema número 40 de esta serie que llevamos conociendo a Dios. Y el tema número 40 lleva por título Él es admirable. ¿Sabe? Hemos estado viendo los atributos de Dios que son inagotables, por supuesto, pero en lo que el Señor nos ha permitido conocer, alcanzar el conocimiento, el entendimiento, podemos identificar ciertas perfecciones, ciertas virtudes que el Señor se ha permitido mostrarnos para glorificarse, para mostrarse en nuestras vidas y, por supuesto, para nuestro bien, darnos fe y esperanza en Él. Y hoy corresponde entonces estudiar en la palabra de Dios este atributo de que Dios es admirable. Y quiero que abra su Biblia conmigo en Jueces capítulo 13. Jueces 13. Y vamos a ver aquí lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a esta perfección de nuestro Dios. En el versículo 18 de Jueces 13 dice así la palabra de Dios. Se trata aquí del anuncio del ángel del Señor que se manifestó a la esposa de Manoa, es decir, la madre y el padre de Sansón. Le fue profetizado que iba a tener un hijo. Y entonces Manoa le pregunta a este ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? En el verso 17, para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Es decir, esto que me estás profetizando, quisiera honrarte, quisiera reconocerte delante de la gente y por eso dime cuál es tu nombre para identificarte. Y en el versículo 18 le responde el ángel del Señor o el ángel de Jehová, como dice en la Reina Valera del 60, le respondió así, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es admirable, respondió el ángel del Señor. Y ese es el atributo que hoy Dios nos conceda entender en su palabra acerca de Él. Oremos entonces al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por concedernos estar reunidos aquí en el lugar que tú has apartado, Señor, has santificado, has reservado, Señor, para que nosotros nos congreguemos y de esta forma, Padre, podamos exaltarte, alabarte y adorarte congregacional, corporativamente, Señor. Pero asimismo para recibir la palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Te rogamos entonces, Padre, que hables a nosotros tan claro, de acuerdo a la capacidad de cada uno, Señor, que no nos quede duda, que alcancemos el entendimiento completo de lo que tú nos quieres hablar en este día, Señor, para glorificarte y para mostrarnos cómo eres tú en este atributo, en esta perfección tuya de ser admirable. Padre, y que esto signifique en nosotros un cambio interior, una transformación en nuestro ser, para que de esta forma tengamos siempre presente ante quién estamos, el Dios admirable. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que será conforme a tu voluntad soberana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios es admirable. La palabra admirable se usa para hacer referencia a algo que merece o causa admiración, algo que es extraordinario, algo que es portentoso, algo que llama la atención. Y por eso utilizamos la palabra admirable cuando nos referimos a Dios, por realizar acciones extraordinarias, algo maravilloso, algo inimaginable, magnífico, sorprendente, extraordinario. Todo eso podemos entender como sinónimo de la palabra admirable. Y sabe una cosa, todos, usted y yo, toda persona de alguna forma u otra, admiramos a alguien o hemos admirado a alguien durante nuestra vida. Por ejemplo, tal vez cuando éramos niños admirábamos a nuestros padres, admirábamos tal vez a los superhéroes en las películas de ciencia ficción, o admirábamos a algún deportista destacado por sus habilidades, por sus logros, y en cierta forma queríamos ser como esas personas porque les admirábamos. Así es que todos hemos tenido una persona que es de nuestra admiración. Y nosotros podemos reconocer, aún siendo adultos,
Personas que son admirables por su conducta, por sus hechos, su comportamiento. ¿Y cuántos casos no sabemos de personas que hacen cosas sorprendentes, maravillosas, y te quedas con una exclamación de, wow, esto es impresionante lo que hizo esta persona? Por ejemplo, lo que hacen los padres por los hijos. Y a veces nosotros como hijos no nos damos cuenta con suficiencia lo que nuestros padres hicieron cuando éramos más pequeños. No recordamos tal vez con absoluta certeza. Pero los padres seguro guardan eso en su corazón, los sacrificios, las dificultades que tuvieron que enfrentar por estar ayudando a sus hijos. Hoy mismo le puedo dar testimonio en mi caso personal que mi hijo amaneció enfermo. Mi esposa se quedó a su lado, se quedó ahí junto a él, atendiéndolo, teniendo el deseo de su corazón de estar aquí con todos nosotros, compartir este tiempo, pero tuvo que hacer a un lado aún sus preferencias por ayudar a la persona que ama, en este caso nuestro hijo. Y seguramente usted ha hecho algo similar en alguna ocasión, o han hecho eso por usted en alguna ocasión, y eso es algo realmente admirable, especialmente en la infancia, cuando somos más vulnerables, cuando estamos más desprotegidos y los padres salen en defensa de los hijos. Y no se hable, por ejemplo, de los casos cuando los niños tienen alguna capacidad diferente, en lo cual los padres a veces hasta tienen que cargarlos kilómetros o por horas para llevarlos a una atención médica, alimentarlos, bañarlos y hacer todo porque hay ciertas capacidades que algunos niños requieren de una atención especial. Otras formas extraordinarias que podemos ver y admirables de las personas, algún acto heroico. ¿Ha conocido usted de casos de alguien que hizo algo sorprendente, algo que no se imaginaba, arriesgó su propia vida por salvar la vida de alguien más? Eso es algo heroico y eso es algo digno de admiración. O por ejemplo también cuando reconocemos que hay personas que tienen unas dotes o atributos superiores en cuanto a capacidades físicas, intelectuales o inclusive artísticas, gente que es, podemos decir, superdotada por la gracia de Dios y tiene habilidades que se escapan del promedio, y eso es algo que realmente nos admira, nos sorprende y hasta quisiéramos tal vez ser como esa persona en ciertas habilidades. Tal vez ustedes admiraron a algún artista en su vida o algún futbolista. Somos muy futbolistas en México, ¿no? O veías esos goles que algún futbolista destacado realizaba y dices, wow, ¿cómo le hizo? ¿Cómo hizo esa jugada? ¿Qué habilidad, qué talento, ¿no? Y entonces por eso le digo que de alguna forma u otra todos hemos admirado o admiramos. No es malo admirar a alguien, por supuesto. Inclusive puede darse el caso que en la iglesia o en el cuerpo de Cristo admiremos con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Sin robarle la gloria al Señor, pero aún podemos admirar a hermanos en la fe. Yo en lo personal admiro a varios predicadores que sigo a través de las redes sociales y cada que los escucho me sorprende cómo Dios me habla a través de sus vidas. Y no es una admiración idolátrica, por supuesto, pero es una admiración de reconocer lo que Dios le ha dotado a estos siervos y cómo a través de su vida la mía ha sido bendecida. Así es que yo le pregunto, ¿admira usted a alguien? ¿Reconoce usted con admiración los atributos y las virtudes de alguna persona, ya sean físicas, emocionales, artísticas o espirituales inclusive? Ver la compasión de alguien, el amor, el deseo de ayudar al necesitado. Todo eso es algo que tenemos que reconocer. Cómo ministra a alguien, cómo predica la palabra, cómo enseña. Es algo que podemos admirar y darle la gloria al Señor. Decir, gracias Señor por este siervo, gracias por esta persona, por esta sierva, por lo que tú le has dado y porque lo pone a tu servicio y porque lo pone a tu disposición. Y en cierta forma eso, mis amados hermanos, es una especie de motivación
para tratar de imitarlos, que tampoco es malo. Pablo decía, imítenme a mí, ¿no les dijo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es malo cuando tú y yo queremos imitar a alguien o queremos ser como alguien, en el sentido cuando vemos cómo Dios lo ha dotado de atributos y virtudes sobresalientes y que bendicen mi vida, y quisiéramos tal vez de alguna forma nosotros también ser así para bendecir la vida de otras personas. Sin embargo, ninguna persona en esta tierra puede mantener siempre completa expresión de sus virtudes por las cuales es admirado. Todos en esta tierra, en un momento dado, tenemos fallas. Aún la persona más dotada, más privilegiada, aún más espiritual, se puede equivocar y se va a equivocar. El cansancio, la apatía, la enfermedad, la desatención, el fastidio o inclusive la edad pueden ser situaciones que esa persona ya no sea tan admirable, y que no sea admirable todo el tiempo, y que no sea admirable en toda su vida. Pero justamente esos fallos, esos tropiezos nos permiten admirar aún más y reconocer aún más las virtudes que Dios le concede a algunas personas. Y te digo una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, todos en el cuerpo de Cristo estamos dotados de virtudes de parte de Dios. Solo que a veces no queremos ponerlas en práctica o no queremos pagar el precio para manifestarlas, pero todos aquí y todo el cuerpo de Cristo posee las virtudes que Dios le ha concedido, que son extraordinarias, sobresalientes y admirables. Pero el único, por supuesto, que es completamente admirable, siempre perfecto, sin fallos, sin desvíos, es Dios. En su carácter, en sus hechos y en su persona, Dios es admirable. En Él no hay defecto, en Él no hay imperfección, en Él no hay nada que sea desechable. Dios es admirable todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el tiempo Dios es admirable, y todo lo que Él hace manifiesta lo que Él es. Su intención, sus planes, sus hechos, sus palabras son admirables porque Él es admirable. Todo es perfecto, todo es bueno, todo es agradable, todo es santo, todo es maravilloso porque Él así es. Y quiero que veamos en la Biblia algunos pasajes que nos hablan de esto que Dios hace con respecto a ser admirable. Acompáñame al Salmo 66. Salmo 66. Está llena de testimonios, de pasajes donde se habla acerca de las maravillas que Dios hace como un ser admirable. Salmo 66, versos 3. Digan a Dios, dice así, Salmo 66, 3. Digan a Dios, cuán admirables son tus obras. Por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Versículo 5. Vengan y vean los actos de Dios, admirable en sus hechos para con los hijos del hombre. Vengan y vean los actos de Dios, admirable en sus hechos para con los hijos del hombre. Más adelante, en el Salmo 77, versículo 14, Salmo 77, verso 14, dice, tú eres un Dios que hace maravillas.
has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Entonces, Dios lo que hace, según lo que acabamos de ver aquí en el Salmo 66 y en el Salmo 67, Dios lo que hace es maravilloso, es admirable, es portentoso, es magnífico, es extraordinario, es increíble, porque Él es así. Dios es admirable en sus hechos, pero también Dios es admirable en su carácter. No solamente por lo que hace, que es un reflejo de su persona, sino en su carácter mismo. Y acompáñame aquí mismo, pero en el Salmo 111. Salmo 111, verso 4. Nuevamente hablando la palabra del Señor de la persona de nuestro Dios, dice: hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es el Señor. Dios es admirable entonces, es maravilloso, es magnífico, es impresionante por su clemencia y por su misericordia. Es decir, el carácter de Dios es también admirable. Sus hechos, su carácter y también por su persona. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Un pasaje que seguramente van a escuchar mucho en esta época del año. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero. Es decir, Dios es admirable por sus hechos, por su carácter y por su persona, por sus virtudes. Todo Él es admirable y maravilloso. Qué increíble que Dios nos ame como Él nos ama a pesar de nosotros mismos. Qué impresionante lo que Dios ha hecho tan maravillosamente como un reflejo de sí mismo. Qué llamativo es el que Dios nos haya mostrado lo admirable que es. Este mismo pasaje que acabamos de leer, Isaías 9:6, cuando dice su nombre es admirable consejero, está en referencia con el mismo pasaje que leíamos al principio de esta enseñanza en Jueces 13:18, donde Manoah le pregunta: dime tu nombre, ¿cuál es? Dice: ¿por qué preguntas mi nombre? Es admirable. Es decir, se refiere a Jesucristo. El ángel del Señor en la Biblia es Jesucristo. Y precisamente en Cristo encontramos lo que Dios, que es espíritu, Dios invisible, en sus caracteres, en su carácter, en su persona, en sus hechos, nos demuestra. Cristo lo hace visible, el ser admirable. Y quiero que me acompañes a Marcos 1. Cristo, Dios encarnado, manifiesta sus atributos, sus virtudes, su carácter y conducta, sus hechos, para demostrarnos que Él es admirable. En Marcos 1, versículo 22. Cuando estaban aquí unos hombres viendo cómo liberaba a Jesucristo a un endemoniado, y dice que estaba entonces enseñando en la sinagoga, el templo de los judíos, y en el versículo 22, bueno, una especie de templo de los judíos, la sinagoga, en Marcos 1:22 dice: y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley, los que transcribían la palabra, conocían a la perfección las sagradas escrituras. Sin embargo, cuando los judíos escuchaban a Jesucristo enseñar, dice que se asombraban, se admiraban, se maravillaban de Él por su enseñanza, porque lo hacía como quien tiene autoridad. Entonces, y lo contrastaban con los judíos, con los escribas. Hermanos, aquí podemos aprender algo.
Conocer no nos da autoridad. Obedecer sí nos da autoridad. Yo puedo conocer mucho de la palabra, puedo memorizarla, recitarla de memoria, pero si no obedezco todo eso que sé, de nada me sirve. Hermano, lo que tú sepas de la palabra, que yo nunca digo tendría que ser poco, no, tenemos que saber mucho de la palabra, porque aquí está nuestra fuente de sabiduría y conocimiento, nuestra guía, nuestra regla de medir, nuestra pesa de la balanza, nuestro espejo, todo está en la palabra. Tú no tendrías que saber poco de la palabra, tendrías que saber mucho de la palabra. Como creyente en Cristo, tendrías que saber demasiado de la palabra, ¿cierto? No te conformes nada más con lo que escuchas aquí los domingos o de vez en cuando entre semana. No, tú tienes que ser un estudioso de la Biblia como hijo de Dios, como creyente en Cristo. Por eso siempre digo que tú y yo tenemos que saber mucho. Bueno, lo que tú sepas de la palabra, tienes que vivirlo, tenemos que ponerlo en práctica. Conocer no me da autoridad. Obedecer sí me da autoridad. ¿Qué autoridad? No la autoridad como algunos pensamos para ordenar y mandar y hacer lo que nosotros decimos. No necesariamente eso, esa es la autoridad que se refiere a la Biblia y la que yo quiero resaltar. La autoridad del que obedece a Dios, la autoridad del que está sometido a Dios, la autoridad de aquel que sigue los principios de Dios es el respaldo de Dios. Eso es autoridad. El que lo que tú hagas, el que lo que tú digas, si está alineado a la palabra, Dios lo respalda. Aunque tengas que tomar decisiones drásticas, radicales, contracorriente, causando enojos y molestias con los que no están alineados con la palabra de Dios, aún con eso, Dios te respalda. Dios te apoya. Dios no respalda la mentira. Dios no respalda la falsedad. Dios respalda lo verdadero y la obediencia a su palabra. Eso sí es autoridad. Por eso Jesucristo, cuando enseñaba, y eso se transmite, hermano, eso se percibe en alguien que es sensible a las cosas de Dios, alguien que tiene el discernimiento espiritual, que todos como creyentes lo tenemos, algunos más desarrollados que otros, pero todos tenemos cierto grado de discernimiento espiritual para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que por el ejercicio de la palabra de Dios podemos distinguir lo bueno de lo malo. Y tú tienes un grado de discernimiento. Y tú te das cuenta cuando algo que te están diciendo tiene autoridad o no. Y no es por la persona que lo dice, sino por el respaldo de la palabra de Dios. Y la persona que te lo dice, por supuesto, debe darte un buen testimonio para que sean sus palabras creíbles. El problema es que a veces dejamos que nuestros oídos se llenen de cosas que no vienen de parte de Dios y nos llegan a confundir. Y eso sucedía en los tiempos de Jesucristo. Por eso dijeron, este sí tiene autoridad en lo que dice. Claro, es el autor. Él escribió la palabra, él inspiró la palabra. No como los escribas, dice que esos nomás hablan, pero no hacen. Veían su vida personal. El mismo Jesucristo les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque en sus hechos se contradicen. Así es que nuestra vida tiene autoridad, tiene poder, tiene respaldo de Dios en la medida que tú y yo seamos obedientes a la palabra. Si no obedecemos la palabra, Dios no nos va a respaldar. Aunque yo sea creyente, aunque yo sea cristiano, es más, aunque yo sea pastor, si yo no obedezco la palabra y algo lo que yo quiero, Dios no apoya eso. Y eso Jesucristo lo tenía y se quedaron maravillados, asombrados. ¿Quién es este? Este carpintero, hijo de José y María. Dice, ¿no están aquí sus hermanos con nosotros?
¿De qué autoridad le entregó este poder a Jesús? Y se maravillaban de él. No se maravillaron por su físico, ya lo vimos la semana pasada, lo recordará quien lo escuchó, quien asistió. Él era una persona común, como usted y como yo, pasaría en el sentido físico desapercibido si habitara entre nosotros. No le admiraron por su oficio, era carpintero, como su padre, ni por su posición social. Él no era un rey terrenal, no era un gobernador, no estaba encumbrado en el poder y la autoridad terrenal. Es más, era pobre. No dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ni una almohada tenía. Entonces Jesús no fue admirado ni por su carisma, ni por su posición, ni por sus posesiones. Y ese es el problema, que a veces el hombre quiere ser admirado en eso. Véanme cómo me he visto. Véanme lo que hago. Véanme en los restaurantes en los que entro a comer. Véanme en los lugares que visito. Y las redes sociales es una proliferación de presunciones, vanaglorias, jactancias, orgullo humano. Véanme, yo, lo que soy, lo que hago, lo que tengo, lo que digo. Y eso no es lo que tú y yo como creyentes deberíamos de buscar. Jesús fue admirado por su sabiduría y por su autoridad. Él mismo dijo, toda autoridad me es dada, lo dijo en Mateo 28. Y toda autoridad viene de parte de Dios, como lo dice Romanos 13. Así es que si en algo tú y yo debemos buscar ser reconocidos, ser admirados, y mira que lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, no para presumir, no para jactarnos, no para llenarnos de soberbia, pero sin algo tú y yo tenemos que buscar ser admirados, reconocidos, es por nuestra obediencia a Dios. Ahí sí, que digan, wow, mi hermano, wow, mi hermana, impresionante, maravilloso, te admiro para la gloria de Dios, por tu obediencia. Ahí sí, busquemos entonces el ser reconocidos por nuestra fe y por nuestra obediencia, que una cosa va de la mano de la otra. Y eso es autoridad. Mi fe puesta en Dios, mi obediencia bajo Dios me da autoridad. La palabra del Señor dice en Santiago 4:7, no lo busques, pero dice, sométase pues a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Huirá. Por la puerta que llegó, se va. Sometidos a Dios, rendidos a Él, puesta nuestra fe en Él, somos poderosos. Que hasta el enemigo huye, porque no encuentra por dónde hacernos caer. Sin embargo, Jesús también fue admirado por sus hechos. No solamente, como vimos aquí, por las enseñanzas, sino que también Él fue admirado por lo que Él hizo. Mira aquí en el versículo 27, estamos en Marcos 1, en el versículo 27 dice, desde el 26, cuando llega este endemoniado y le dice el versículo 26, el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él, porque Jesús le dijo, cállate y sal de él, le dijo ese demonio. Versículo 27, todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué onda con esto? Una nueva doctrina con autoridad. La enseñanza dice, aún los espíritus inmundos, Él manda y lo obedecen.
Dios fue admirado por su doctrina, por su enseñanza, por su sabiduría y por sus hechos, como en este caso, que aún los mismos demonios le obedecían. Y usted sabe la cantidad de milagros que Jesús hizo, que la misma palabra dice que sería insuficiente escribir todo lo que él hizo. Y la gente lo seguía por eso. ¿Sabe? Hay lugares así, cristianos o semicristianos, no sé cómo llamarles, que se mueven mucho en ese ambiente de la milagrería, de hacer señales y todo para que la gente vaya, y la gente va y se apiña ahí. Se abarrotan los lugares por las señales. No está mal, claro, si Dios lo concede, pero la gloria es para el Señor. Y entendiendo, mi amado hermano, lo admirable de Jesús no es que haya hecho milagros. Mire, Él creó todo lo existente. Él dijo a la luz, sea la luz, y fue la luz. Separó las aguas de las aguas, creó vida, alineó las estrellas, los astros, las galaxias. Que haya hecho milagros de sanidad no es sorprendente. Lo es porque no está a nuestro alcance, pero en el sentido conociendo la capacidad y el poder de Dios para hacer todo lo que Él quiera hacer, y vemos todo lo que ha hecho, un milagro como ese, como el que orábamos hace un momento, un milagro de sanidad, no es algo que sea tan sorprendente cuando entendemos lo que Él es. Claro que lo admiramos, pero ¿sabe cuál es la mayor admiración que debemos tener cuando Dios hace este tipo de actos milagrosos? Es el amor y la compasión para hacerlo en el sufriente. Eso sí es admirable. ¿Que lo puede hacer? Claro. ¿Que lo quiera hacer? Eso es admirable. Que Dios quiera. De poder puede, de querer, bajo su voluntad se hará. Pero que Él haya tomado el tiempo, como lo representó Jesucristo, sanando, liberando, aún resucitando, por amor, por compasión y misericordia, eso es algo increíble. Y Dios tiene ese mismo amor por ti. Tiene esa misma compasión y misericordia por ti. Y claro que te quiere dar lo mejor conforme a su voluntad. Así es que, así como en lo terrenal, tenemos personas que admiramos, ya lo mencioné, personas que perseguimos o seguimos o estamos viendo qué hace, ¿no? Y en cierta forma quisiéramos ser como esa persona o tener ciertas características que apreciamos y reconocemos en alguien más. Deberíamos entonces ser fervientes admiradores de Cristo, el único ser perfecto que ha habitado en esta tierra, sin defecto, sin pecado, sin falla ni error. A Él sí tendríamos que buscar imitarle. Quiero ser como Él. Porque todas las virtudes, todos los atributos, mire, a lo mejor no me estoy refiriendo en el aspecto natural necesariamente. No sé si a lo mejor se hubiera dedicado a cierta cosa sería el más destacado, pero eso no fue el propósito de Cristo, ser el más destacado en su oficio, en una labor, en una actividad, sino ser el fiel reflejo del carácter de Dios en esta tierra. Y en eso tú y yo sí tenemos que buscar imitarlo, ser la persona más admirada por nosotros y querer ser más como Él cada día. Él sí no falla, Él sí no tiene defecto, y si Él entonces es a quien más admiramos, por consecuencia tendríamos que ser a quien más quisiéramos imitar. Y Jesús nos dio buenos ejemplos en conducta, en carácter, en obediencia, como ya vimos, en sabiduría, en enseñanza. Y Él mismo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. También nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:29. Si quieres, vamos allá para que lo leamos juntos. Mateo 11:29
Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Lleven mi yugo. Significa, sean obedientes, obedezcan mis mandamientos y hallarán descanso para su alma. Encontraremos la realización de nuestra vida cuando tú y yo llevamos su yugo, cuando tú y yo seamos obedientes a Cristo. Él debería ser la persona más admirada por nosotros los creyentes. Ahora bien, si meditamos en lo que el Señor Jesucristo ha hecho, lo que hace y lo que hará, tendríamos que rendirnos a Él en una absoluta admiración por sus hechos, más allá de su persona, de su carácter, de su conducta, de sus perfecciones. Las evidencias que la palabra nos da acerca de lo que Dios, Jesucristo, ha hecho son admirables. Por decirte algunas, es admirable que Él haya dejado su gloria, que Él abandonó la posición de privilegio que tenía junto a su Padre en su gloria y vino a habitar entre nosotros, el dueño de todo lo existente, el creador del universo. Dice, Él es el dueño del oro y la plata, todo le pertenece a Él. Vino a nacer en un lugar insignificante, en un lugar realmente insalubre, en un establo, junto a las vacas y los animales que ahí tenían. Qué increíble que siendo el creador de todas las cosas, el dueño y soberano de todo lo existente, haya encarnado en un bebé, en un lugar tan escondido, lejos de la falsa sociedad, como dirían, del bullicio y de la falsa sociedad. Qué increíble, qué sorprendente que Él, siendo dueño, estuvo en una pobreza extrema. Qué asombroso que Él se haya despojado de esa posición que tenía junto a Dios y se haya hecho siervo. Siervo, siendo el rey del universo, Él vino a servir. Adoptó una forma humana que ya de por sí es una grande humillación. Es algo incomparable, pero que Dios perfecto, santo, se haya encarnado en una forma humana es algo humillante al extremo. Y Jesús lo hizo. Y que haya entregado su vida por los pecadores. Pecadores que en su gran mayoría lo rechazan, lo desprecian y lo ignoran. Es admirable lo que Él hizo a pesar de eso. A pesar de saber que iba a ser traicionado, a pesar de saber que iba a ser abandonado, Él no desistió de la obra que Dios le había encomendado. Es impresionante la vida terrenal que Jesús haya vivido de una forma tan ejemplar para mostrarnos con su propio testimonio la vida que a Él le agrada y como tú y yo deberíamos de vivir para su gloria y llevar una vida digna de admiración. Es increíble cómo Jesús inclusive se humilló a sí mismo, se doblegó a sí mismo cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabe lo que eso significa? A lo mejor para nosotros no tenemos una plena conciencia del significado de eso que hizo Jesucristo. Nosotros usamos un calzado y de alguna forma nuestros pies están, si hoy nos bañamos, pues están más o menos en buen estado, ¿no? Todavía. A ver cómo terminan al final de hoy. Pero ¿saben? En ese tiempo las personas usaban sandalias y sus pies estaban expuestos al polvo, no había asfalto o pavimento en las calles, y era tierra, y sus pies se llenaban de polvo entre los dedos, y con el sudor eso se hacía un lodo. Imagínense eso, esos pies, cómo estaban. Y el siervo de más bajo rango en la casa de los judíos,
de los romanos, era el encargado de lavarle los pies a los que visitaban la casa. Si alguien visitaba la casa, entonces llamaban a traer al siervo de más baja categoría, porque era la labor más humillante, y lo ponían a lavar los pies de los visitantes. Por eso recordará cuando Jesús fue a la casa de Simón, ¿no? Y que le dijo, ni siquiera me ofreciste agua para lavarme. Y fue aquella mujer pecadora, ¿se acuerda ese pasaje? Fue aquella mujer pecadora a lavarle los pies y secarlos con su cabello y con ese perfume costosísimo. Bueno, eso mismo hizo Jesucristo. Él, dice, cuando estaban ahí en el aposento alto, tomó una toalla, un lebrillo, una palangana y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. La tarea más humillante que el siervo más bajo realizaba, Jesucristo lo hizo. Porque dice que Él vino a servir y no a ser servido. Qué grande ejemplo el Señor nos da a través de su vida. Así es que tú y yo tenemos que enfocarnos en Él, admirarlo a Él en su real magnitud, al menos lo que nos permita en base a nuestro conocimiento limitado entender quién es Él. Porque cuando tú y yo nos comparemos con Él, entenderemos lo que en realidad somos. Pero si yo me comparo contigo, tú te comparas conmigo, nos comparamos entre nosotros, puede ser que yo sea mejor que Él, tú eres mejor que yo en esto, pero yo soy mejor que tú en aquello. Y se vuelve ahí una batalla de egos y a ver quién es mejor que quién. Pero cuando nos comparamos con el Señor Todopoderoso, estamos en la lona. Somos nada comparado con Él. Y es con quien nos tenemos que comparar. No con nuestros hermanos para ver, sino con el Señor Jesucristo. Porque somos nada comparados con Él. Y al mismo tiempo, en Él lo tenemos todo. Yo soy nada, valgo nada, pero en Él lo tengo todo. Amén. Por eso, si le admiramos a Él más que sobre todas las cosas, daremos el valor correcto a la vida, a nuestra propia vida. Y no desviaremos nuestra mirada, nuestros oídos, nuestro sentido por cosas vanas, que inclusive nos puede llevar a cosas malas y profanas. Pero cuando tú y yo centramos nuestra atención a aquel que debemos admirar por sobre todo y por sobre todos, encontraremos nuestro lugar correcto en la vida y viviremos de la forma como a Él le agrada. Ahora bien, Jesucristo también, ¿sabes?, se admiró. La Biblia nos menciona que hubo situaciones en las cuales Jesús se asombró, se maravilló. Y quiero que veamos dos de ellas. Marcos 6:6, por favor. Marcos 6:6. Desde el 5 dice, no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, ningún milagro, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado Jesucristo a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se asombró Jesucristo, se maravilló en un sentido negativo por la incredulidad de ellos, a pesar de los milagros, de las enseñanzas, las señales que ya mencionábamos. Nazaret, se está refiriendo a esta parte de Israel, Nazaret, no creyeron en Él y eso los sorprendió. En el sentido, sabemos, mis amados hermanos, debo explicarlo, a Dios no le sorprende nada. A Dios nada le toma por sorpresa, así, ay, no me lo esperaba, no. Él lo sabe todo.
Nada le sorprende. Pero cuando dice aquí que Jesucristo se maravilló o se asombró, es para que resalte el hecho de que era extraordinario que las personas, a pesar de ver todas estas señales, escucharlo a Él, no creyeran en Él. Y es increíble, no sé si te pasa, a veces te desespera cuando compartes el evangelio con alguien que no se dé cuenta de las maravillas de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha demostrado. Y es impresionante cómo dices, ¿cómo no te entra? Necesita el Espíritu Santo que lo convenza. Pero a veces es hasta cierto punto desesperante el que la gente no se dé cuenta de cosas tan evidentes. Bueno, tú y yo estábamos así en algún tiempo, ¿verdad? Pero no te llega a pasar eso que dices, ¿cómo no le cae el 20? ¿Cómo no le entra esto? Dios mío, por favor, ábrele el entendimiento. En ese sentido, Jesús se asombró. Humanamente, podemos decir, en el área humana, en la persona humana de Jesucristo, se asombró al ver tanta incredulidad, tanta falta de fe. Y yo creo que hoy Jesucristo, al observar lo que sucede, ha de estar en una condición, sin decir, no entienden, a pesar de todo lo que he hecho por ellos, a pesar de las señales que les he enviado, no creen. Qué impresionante. ¿Conoces personas así que le han pasado una de cosas y otra y dices, entrégate al Señor? Sí, me va a entregar al Señor, y no se entrega al Señor y le sucede otra cosa y dices, ¿hasta cuándo vas a hacerle caso a Dios? Sabes que Dios te está poniendo, digamos, en una posición que te rindas a Él para que tu vida cambie. ¿Qué no te das cuenta? Y no se da cuenta. ¿Qué necesitas para creerle? ¿Qué necesitas que Dios haga contigo para que le creas más? Job fue tratado de una forma muy dura comparativamente con el promedio de nosotros, seres humanos. Y fue para que él creyera más en Cristo, más en Dios. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos, hermanos, para creerle más a Dios? ¿Sabes que Dios te va a terminar convenciendo? ¿Me va a terminar convenciendo? Digo yo, ¿por las buenas o por las no tan buenas? No es sabio darle patadas al aguijón, como le dijo Jesús a Pablo. Tú solo te estás lastimando. Ya ríndete a Él y verás cómo tu vida cambia. Entonces Jesús aquí mostró asombro por esta incredulidad, por esta falta de fe, por la dureza del corazón de las personas, que a pesar de todo lo que vieron, escucharon, no creyeron en Él. Pero también Jesucristo se admiró, se sorprendió en el sentido humano por la fe. Y esto lo encontramos aquí mismo en Marcos, pero en el capítulo 8, Marcos 8:10. Perdóname, Mateo, discúlpame, Mateo, estoy mal, Mateo 8. Con razón no me cuadraba lo que leía. Mateo 8. El centurión, recordarán este caso de un centurión que tiene un siervo enfermo y le dice, dice que está paralítico y va con Jesús, ¿verdad? Y le dice este caso y le dice Jesús en el versículo 7 de Mateo 8, yo iré y le sanaré. Como casi todos le decían, ven a mi casa y sana a mi siervo. Y fíjese la respuesta del centurión en el versículo 8. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Y si digo a otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. Como tú y yo decimos, wow. Y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel.
no he hallado tanta fe en ninguno, en toda la nación de Israel. No había ni un judío siquiera, ni un discípulo de Cristo que tuviera la fe de este gentil romano centurión. Alguien que por cuestión social estaba excluido de la fe judía. Alguien que se decía que estaban creados para mantener el fuego del infierno. Bueno, ese insignificante a los ojos de los judíos tenía más fe que nadie en toda la nación de Israel. Y Jesús dice, se maravilló. Nuevamente, no que le tomara por sorpresa. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Jesucristo nos da a cada uno la medida de fe, dice la palabra del Señor. A él no le sorprendió, pero lo hizo nuevamente con el fin de resaltar ante la gente lo que al Señor le agrada, lo que al Señor le hace llamar la atención, lo que al Señor le atrae es la fe y la obediencia. Y Jesús lo encontró en este centurión. Así es que la pregunta que viene al caso, mi amado hermano, ¿qué diría Jesús de ti? ¿Se admiraría por tu fe? ¿O se maravillaría por tu falta de fe? ¿O ni fu ni fa? Tendríamos que ser alguien destacado y hasta cierto punto admirado en el buen sentido por nuestra fe y nuestra obediencia. Termino con lo siguiente. Los ángeles contemplan el rostro de Dios, lo dice Mateo 18:10. Los ángeles contemplan el rostro de Dios, ellos ven a Dios en lo que Dios les permite manifestar de su persona, porque Dios solamente lo conoce Dios. Pero digamos que los ángeles tienen una manifestación más evidente de la que tú y yo tenemos terrenal y humanamente. Los ángeles tienen una evidencia más perceptible de Dios. Y yo, en mi pensamiento, creo que debe ser algo tan esplendoroso, tan maravilloso, tan extasiante, que seguro los ángeles no quisieran otra cosa más que estar contemplando al Señor. Debe ser gratificante, satisfactorio, asombro total, atrayente, que lo demás, mira, no te llamaría la atención si tú y yo fijáramos nuestra mirada, nuestros sentidos en aquel que deberíamos admirar por sobre todas las cosas. Y lo demás no importaría tanto. Pero repito, cuando tú y yo quitamos nuestros ojos, nuestra atención del ser que deberíamos admirar más y los desviamos sobre otras cosas, nos podemos perder en los detalles en vez de estar enfocados en Dios, quien sería nuestra más grande satisfacción, quien causaría a nosotros tal asombro que estaríamos extasiados siempre en la presencia del Señor. Algo fascinante, algo atrayente, y no quisiéramos otra cosa, mirar nada, escuchar nada que no sea Dios, si lo admiráramos como deberíamos hacerlo. Es como, por ejemplo, cuando los que están casados, los que estamos casados, o los que están como novios, no sé si les pasó o les sigue pasando que te quedas viendo a la persona que amas y te quedas así como que perdido en la mirada, viendo sus ojos, escuchando sus palabras, viendo su sonrisa.
viendo ese lunarcito que tiene por ahí, que te gusta. ¿Te pasa eso? ¿O ya es prehistoria? A ver, los que estén casados voltean ahí con su esposo, su esposa. ¿Mm? Bueno, algunos sí. Veo que todavía se ven así. Acuérdate cuando la estabas tratando de conquistar o estaban de novios, que te pasabas, espero, el tiempo así, viéndola, viéndolo, admirando, enamorado, y no querías otra cosa, no querías irte a otro lugar, solo querías estar con ella, con él, tomados de la mano, sentado uno junto al otro. Espero que lo sigamos haciendo, amados hermanos casados, porque así debería ser, como deberíamos estar nosotros contemplando al Señor, estando en su presencia, sin desear nada más que estar admirándolo a Él, escuchándolo hablar, pronunciando nuestras palabras de amor hacia Él, percibiendo su contentamiento hacia nosotros y encontrando en ello nuestra satisfacción y nuestra realización. Y sabes que así va a ser un día, cuando finalmente dejemos esta vida terrenal y vayamos a su presencia por la eternidad, así estaremos y no desearemos nada más que estar con Él. Y así debería ser desde ahora. No tendríamos que esperarnos a ese momento para empezar, desde ahora. Y ahí se percibe, mi amado hermano, hermana, el grado de amor que tenemos hacia Él, cuando Él se convierte en nosotros como lo único que anhelamos y deseamos en esta vida. Dice la palabra del Señor, lo leo para ustedes en 2 de Tesalonicenses 1:10. Cuando Él venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes, entonces le veremos y le admiraremos, ahora sí como es. Inclusive dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido o han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado para ti algo admirablemente, maravillosamente, espectacularmente impresionante, que ni siquiera tu mejor imaginación logra concebir lo que va a ser en realidad. Y ahí sí lo podremos admirar sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Ponte de pie y vamos a orar. En Apocalipsis la palabra nos cita un canto que se va a entonar en el cielo y dice este canto, dice que es el canto de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Lo dice Apocalipsis 15:3. ¿Te imaginas entonces, mi amado hermano, cómo será ese día? No te esperes a entonces para admirar a tu Dios y a tu Señor. Cierra tus ojos para que no te distraigas y admira su grandeza, su favor y su amor para contigo. Y te invito a que levantes tus manos al Señor, ahí donde te encuentres.